Bienvenidos a este nuevo video. En el mismo estaremos hablando acerca de la nomenclatura de hidrocarburos, específicamente de los alcanos. Ya tuvimos una pequeña introducción en la clase pasada donde estuvimos hablando lo que son los hidrocarburos. Todos sabemos que un hidrocarburo es un compuesto que está formado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Y aquí una pequeña tabla que nos muestra algunos compuestos y grupos funcionales orgánicos. Por ejemplo, aquí tenemos la clase. En la clase alcanos encontramos una estructura general que es RH. Ahorita vamos a ver qué significa la R y la H, que es hidrógeno. El grupo funcional de lo que se habla acá son los enlaces carbono-hidrógeno y enlaces carbono-carbono, enlaces simples en los alcanos. Y el ejemplo, CH3, CH2, CH3. Tenemos 3 átomos de carbono, entonces esto me dice que es un propano. Aquí tenemos otra clase, alquenos, la presencia del doble enlace, ya nosotros sabemos qué es lo que representa un alqueno. Y aquí hay un enlace que es el eteno. Aquí tenemos los alquinos, la presencia del triple enlace, y entonces este es un etino o etileno. Aquí nosotros tenemos un compuesto aromático. Ya los compuestos aromáticos lo vamos a estar explicando más adelante. Y lo que lo representa es un anillo bencénico, que es este anillo que está dentro de la estructura de 6 átomos de carbono. Y aquí lo tenemos con una ramificación que es un metil. Más adelante estaremos hablando de lo que son los hidrocarburos aromáticos y cómo se nombran. Bien, para continuar con el tema de hoy, vamos a estar hablando un poquito acerca de la nomenclatura de alcanos. Pero primero necesitamos conocer las reglas de la nomenclatura según la IUPAC para los alcanos normales, porque recuerden que tenemos dos tipos de alcanos normales y alcanos que son ramificados. Entonces, una de las reglas que nosotros tenemos que emplear o conocer es que debemos utilizar la raíz y luego un sufijo para determinar el nombre del compuesto. ¿Cuál sería la raíz? La raíz viene dada por el número de átomos de carbono. Por ejemplo, mírelo aquí. La raíz del nombre nos indica el número de átomos de carbono de la cadena principal. Por ejemplo, met, si tiene un solo átomo de carbono, et, si tiene 2, prop, si tiene 3, y así sucesivamente con una tabla que ya hemos estudiado en clases anteriores. Y el sufijo para la nomenclatura de alcanos será la palabra ano. Entonces ponemos primero, si tenemos un hidrocarburo con un solo átomo de carbono, entonces utilizamos nosotros el prefijo met y la terminación ano, y entonces sería metano. Otra regla es que los nombres de los 4 primeros alcanos, metano, etano, propano y butano, se utilizaban ya de manera general antes de que se sistematizara la nomenclatura de la química orgánica, y por esa razón se siguieron dando los prefijos griegos penta, hexa, hepta, octa, nona, deca y así sucesivamente para la nomenclatura de estos compuestos. Aquí hay una pequeña tabla que nos muestra los nombres de alcanos normales desde el 1 hasta el 10 para que la cosa sea sencilla. Primero tenemos si hay un alcano o si hay un hidrocarburo con un solo átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, entonces decimos que su nombre es metano. Si tiene 2 átomos de carbono, entonces es etano. Con 3 átomos, propano. Con 4 átomos de carbono, butano. Con 5 átomos de carbono, pentano, y así sucesivamente hasta llegar al que tiene 10 átomos de carbono. Usted se preguntará, profesor, pero aquí yo solamente veo 3 átomos de carbono. El problema es que estos que están dentro del paréntesis, usted lo va a multiplicar por este numerito, por este subíndice que está aquí, o sea, este carbono por 8, entonces 1 por 8, 8, más 1, 9, más 1, 10. Entonces, por esa razón tenemos nosotros CH3 y entre paréntesis CH2
multiplicado por 8, CH3. Entonces ahí está, 10 átomos de carbono, entonces nos da un decano. Bien, esta es la nomenclatura para los alcanos normales. Contamos la cantidad de átomos de carbono y decimos el prefijo que corresponde a esa cantidad de carbonos. Y luego agregamos la terminación ano, el sufijo ano. Entonces, hay otra parte de lo que es este tema que tiene que ver con lo que son los grupos alquílicos o grupos alquilo. Y cuando hablamos de un grupo alquilo, nos referimos a una ramificación que puede utilizar un compuesto y por esa ramificación entonces tendría que cambiar las reglas de nomenclatura. Aquí tenemos un grupo, o sea, un grupo alquilo, es la proporción de una molécula en la que un conjunto de átomos se considera como unidad. Los grupos alquilos son los sustituyentes en las cadenas principales y no existen aislados o libres, sino que forman parte de la estructura de un compuesto. Más adelante vamos a ver qué significa que los grupos alquilos forman parte de la estructura de un compuesto. Como segunda regla de los grupos alquílicos o alquilos, tenemos el símbolo de la R, que les dije allí adelante que les iba a estar explicando ahora. El símbolo de la R se utiliza con frecuencia para representar a un grupo alquilo. Donde quiera que nosotros en química orgánica observemos una R, quiere decir que esa R puede ser sustituida por cualquier grupo alquilo, sea un metilo, un etilo y así sucesivamente. Para nombrar los alcanos arborescentes, vamos a tener que buscar esa palabra en nuestro diccionario, arborescentes, para ver qué significa y así podamos ampliar nuestro léxico, podamos ampliar nuestro conocimiento acerca de la química. Esa es tarea, arborescentes. ¿Qué significa esa palabra? Es necesario conocer los nombres de sus arborescencias. Ustedes, si no conocemos lo que es arborescente, no vamos a saber qué es arborescencias. Pero para que sea comprensible, necesito que usted lo investigue. El grupo alquilo se forma al eliminarle un átomo de hidrógeno, al eliminar un átomo de hidrógeno de un alcano y su nombre resulta sustituir la terminación ano del alcano correspondiente por el sufijo o terminación il o hilo. O sea, si yo tengo un alcano con un solo átomo de carbono, se llamaría metano. Y si voy a convertir el metano en un grupo alquílico o en un grupo alquilo, lo único que tengo que hacer es sustituir un átomo de hidrógeno y cambiar la terminación ano por hilo, o en su defecto, si se encuentra unido a una cadena, sería la terminación il, como metilo o metil. Vamos a ver. Aquí, la palabra alquilo, como tenemos por acá arriba, se reserva solo para el grupo alquilo que se obtiene al eliminar un átomo de hidrógeno de un carbono terminal de un alcano normal. Así tendremos lo siguiente, como les decía, un átomo o una molécula formada por un solo átomo de carbono y 4 hidrógenos. Cuando le eliminamos un hidrógeno pasa de ser metano a metilo. Y un hidrocarburo, una molécula con 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, sería etano. Cuando le eliminamos un hidrógeno de uno de los 2 átomos de carbono, entonces pasa a ser de etano a etilo. Y vamos a ver. Nos explican que los grupos alquilos de un alcano que dependen de los tipos de átomos de carbono presentes en el compuesto. ¿Cómo así de los tipos de átomos de carbono? Recuerdo que en una ocasión estamos hablando de que existen 4 tipos de carbono: carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Eso sería muy importante de recordar para esta clase, ya que dependiendo de qué tipo de carbono se extraiga el átomo de hidrógeno, entonces va a depender la nomenclatura
del grupo alquilo. Pero vamos a ver. En el propano, como dice nuestro párrafo, en el propano existen dos tipos de átomos de carbono, que son los carbonos primarios y los carbonos secundarios, como tenemos a continuación. Esta molécula que está aquí es la molécula de propano. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos de carbono y nosotros decimos que cuando hay 3 átomos de carbono, el prefijo es prop y la terminación ano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros extraemos el hidrógeno de un carbono principal, que es el que tiene 3 átomos de hidrógenos unidos a él, entonces nosotros vamos a tener un N-propilo. ¿Qué significa N? Que es un alquilo que ha sido obtenido tras la eliminación de un hidrógeno que estaba unido a un carbono primario. Entonces, si en vez de eliminar el carbono o de eliminar el hidrógeno de un carbono primario, lo eliminamos de un carbono secundario como es este del medio, se llamaría isopropilo. Isopropilo. Entonces, N-propilo si lo eliminamos del carbono principal y isopropilo si lo eliminamos de un carbono secundario. Por ejemplo, como lo tenemos acá. Aquí tenemos un carbono secundario que se le ha eliminado un átomo de hidrógeno para unirse a una cadena o quedar como radical libre, como un grupo alquilo, entonces se llama isopropilo y también puede ser expresado de esta manera, isopropilo. Aquí tenemos una pequeña actividad y en esta actividad lo que nos pide es que identifiquemos los tipos de átomos de carbono que existen en el N-butano. Mírenlo aquí. Si tenemos un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, entonces este sería un carbono primario. Y si tenemos un átomo de carbono unido a otros 2 átomos de carbono y a 2 átomos de hidrógeno con hibridación sp2, entonces es un carbono secundario. ¿Qué quiere decir? Que en el N-butano tenemos carbonos primarios y carbonos secundarios. Ahora bien, partiendo de aquí, decimos lo siguiente. Nosotros vamos a poder obtener diferentes grupos alquilos del butano si nosotros desprendemos un hidrógeno de un carbono primario, vamos a tener un N-butil o N-butilo, como lo dice aquí. Pero si desprendemos de un carbono secundario, entonces vamos a tener, a diferencia del propano, vamos a tener aquí un sec-butil o sec-butilo. Y la palabra sec en el caso del butano se utiliza para indicar que el hidrógeno se ha eliminado de un carbono secundario. Recuerden la diferencia. En un propano se utiliza isopropilo cuando se elimina un hidrógeno de un carbono secundario y en un butano se utiliza la palabra sec-butilo cuando eliminamos un hidrógeno de un carbono secundario. Entonces, aquí nos hacen una pequeña pregunta. ¿Cuántos grupos alquílicos pueden derivarse del isobutano o del 2-metilpropano? Vamos a ver, esta es la estructura del isobutano o 2-metilpropano. ¿Por qué dice 2-metilpropano? Porque si tomamos esta cadena como cadena más larga para la nomenclatura, tendríamos un propano con una ramificación, con un grupo alquilo que sería metil. Entonces, como está ubicado en el carbono 2, sería 2-metilpropano y también isobutano. Cuando usted ve esta estructura, puede decir 2-metilpropano y también puede decir isobutano. Bien, si seguimos nosotros de aquí, si de un carbono primario del isobutano se elimina un hidrógeno, se obtiene un isobutil o isobutilo, como por ejemplo, de esta parte que tenemos aquí, de esta estructura, si se elimina un átomo de hidrógeno
de uno de los primarios, sea cualquiera de estos tres primarios que tiene aquí, entonces vamos a tener un iso. El prefijo iso se utiliza para indicar que un grupo CH3, o sea, que un grupo alquilo, se encuentra unido al segundo carbono del extremo opuesto o al punto de unión de otra molécula, es decir, a la inserción de esta molécula, conectarla con otra. Entonces, aquí en este carbono primario, cuando nosotros intentamos conectar esta molécula con otra, utilizando este carbono primario, entonces decimos iso. ¿De acuerdo? Además, el prefijo iso significa igual. Esto quiere decir que los dos grupos sustituyentes unidos al segundo carbono son iguales. Otros ejemplos serían cuando tenemos aquí un isopentil. Como tenemos 5 átomos de carbono en esta molécula, entonces se llamaría isopentil o isopentilo. Aquí tenemos un isoexil o isoexilo. Pero a diferencia de esto, si se elimina el hidrógeno de un carbono terciario, en vez de decir nosotros secbutil, nosotros diríamos terbutilo, terbutilo o t-butilo, ter o t, como está aquí, ter o t con un guión butilo. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono terciario. Entonces, como estamos sustituyendo el carbono terciario, recuerden que es el que tiene un solo átomo de hidrógeno, y como estamos eliminando el átomo de hidrógeno para conectarlo a otra cadena, entonces decimos terbutil o t-butil. Y representado de otra manera lo tenemos acá. El asunto es que a este átomo, que antes era un carbono terciario porque tenía CH, ahora le estamos eliminando el hidrógeno para conectarlo, para convertirlo en un grupo alquilo, y entonces nos queda terbutilo. El prefijo ter, para explicar qué es, se utiliza para indicar que el hidrógeno se ha eliminado de un carbono terciario. Existen también otros grupos comunes que tienen nombres especiales, por ejemplo, un átomo de carbono en el medio y está conectado a otros 4 átomos de carbono que son carbonos primarios todos, pero en este caso estamos nosotros compartiendo o convirtiéndolo en un radical alquilo, entonces sería un neopentilo. Neopentilo desciende de la palabra neopentano, donde neo significa nuevo, o sea, una nueva estructura para el pentano, para el hidrocarburo con 5 átomos de carbono. Y aquí tenemos una pequeña tabla que nos va a decir algunos grupos alquilos de los más sencillos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el metilo, el etilo, propilo, isobutilo, butilo, que sería N-butilo, y el sec-butilo.